¿Qué tal, mis queridos amigos? Un saludo muy cordial para ustedes, doctor Fuentes, un saludo cordial también para usted. Muchas gracias siempre por acceder a nuestras entrevistas. En esta sesión vamos a hablar, como habíamos dejado pendiente, lo que es el botiquín, que es algo muy importante. Usted ha tocado un punto y hablaba de que en este lugar debe haber un botiquín. ¿Qué cosas tendría que tener mínimamente un botiquín? A ver, hablaremos un poquito de esto, ¿no? Lo que es en una empresa, porque me imagino que también hay algunas, ¿cómo diríamos?, diferencias entre lo que es una empresa donde simplemente se hace un trabajo administrativo o una empresa donde vayamos que fuera, digamos, una empresa de construcción, o un colegio que también podría ser definido como una empresa. Me imagino que debe haber algunas variantes, tal vez al respecto, doctor. Perfecto. Como tocábamos el tema previamente, cada servicio tiene que ir de acuerdo no solo a la cantidad de personas como habíamos tocado anteriormente, sino de acuerdo al rubro al que éste se dedica. Ahora, el equipamiento del botiquín es el alma, si se puede decir, del lugar de los primeros auxilios. Esto tiene que ir orientado de acuerdo a la función que brinda la empresa. Acertadamente tocaba el tema, no podemos equipar a una, por ejemplo, a una empresa maderera, vamos a poner el ejemplo, no podemos equipar a una empresa, el botiquín de una empresa maderera de la misma forma que la equiparíamos con una empresa fundidora. ¿Por qué? Porque el botiquín de la empresa fundidora tiene que ir dirigida a accidentes que van a implicar manejo de químicos y manejo de gran cantidad de calor, en este caso lo que comúnmente llamamos quemaduras. Ahora, si lo equiparíamos, por ejemplo, con vendas de gasa vaselinada, lo equiparíamos con vaselina líquida estéril, con gasas hidrófilas, no nos serviría de nada en una maderera en la cual los principales accidentes son cortes, tal vez astillamientos a nivel cutáneo o quizás cuerpos extraños a nivel de los ojos. O sea, sería tonto de equipar de una manera en la cual no se va a usar comúnmente. Ahora, existen tres divisiones, o sea, tres grupos importantes dentro de este equipamiento. El primer grupo es el equipamiento en el cual se maneja la parte química y abrasiva. Dentro de esto tenemos las empresas que manejan fuego, las empresas que manejan mezclas químicas y las empresas que manejan componentes altamente erosivos para la piel, si vale el término. Dentro de estas clasificaciones están, por ejemplo, las fábricas de químicos, como acá en Oruro anteriormente, no sé si recuerdan, existía la fábrica Samco, que fabricaba lavandina, fabricaba jabones y toda una mezcla química. Ahora, los abrasivos para la piel, por ejemplo, son aquellas empresas las cuales mezclan grandes cantidades de químicos y lo mezclan con elementos físicos para que generen bases para posterior mezclado. Esto en cuáles están las empresas que fabrican cemento, las empresas que fabrican cerámica, las empresas que fabrican ladrillos y ese tipo de rubro que se dedica. Y por último, las empresas que tienen dentro de esta familia están las empresas que se dedican enteramente al manejo de grandes cantidades de fuego, si vamos a llamar, grandes cantidades de calor, en las cuales están las fundidoras, que acá en Oruro tenemos un bonito ejemplo que es la empresa fundidora de Vinto, y también en la zona industrial tenemos bastantes fundidoras de metal, las cuales se dedican a la purificación por vía de inducción de calor, que sus accidentes suelen ser abrasivos para la piel por este método. Ahora, vamos a enfocarnos un poco a la base que tiene que tener
botiquín para que vaya más o menos orientado a cada una de estas familias. Lo mínimo que tiene que tener, previa esta explicación exactamente. Para las empresas que manejan, el tipo abrasivo, tenemos que tener lo primero, para esas que van a manejar quemaduras, tiene que haber vaselina líquida dentro de nuestro botiquín, tiene que haber vendajes estériles, de preferencia deberían tener gasas vaselinadas, ya son un tipo de gasas que vienen impregnadas con una vaselina estéril, que cuando uno lo retira, eso se lo puede administrar directamente sobre la quemadura para posteriormente vendar. Ahora, también debería tener esta solución fisiológica, que es un líquido estéril que se utiliza para hacer el lavado correcto de este tipo de heridas. Posterior a eso también tenemos que tener analgésicos básicos, no vamos a hablar un poco de mucha ciencia, si cabe el término, para no adentrarnos tanto, analgésicos como por ejemplo la aspirina, el paracetamol que comúnmente se utiliza, y de repente por ahí tener también el ibuprofeno, que es lo que también se maneja. Si ya se tiene un poquito más de conocimiento, manejar aspirina, ibuprofeno y paracetamol. También tenemos que tener, si se nos amplía un poco el panorama, tener lidocaína en spray para poder calmar el dolor de manera instantánea, si cabe el término. Ahora, dentro de eso también está la base, que es tener la equipación básica, que es el agua oxigenada. Tenemos que tener el mertiolate, que hoy en día es lo que se está manejando, que se ha demostrado, se tenía la creencia que ya se había dejado de usar, pero se ha demostrado que el mertiolate tiene grandes poderes antisépticos, grandes capacidades antisépticas, así que está dentro, se ha vuelto a tomar dentro del equipamiento. Y nada, eso por el lado de las partes que manejan bastante fuego. Ahora, para el lado que manejan, que tenemos impactación de la dermis de manera directa, como hablamos de las madererías, de la otra familia que habíamos tocado, tenemos que tener grandes cantidades de solución fisiológica, que es, como habíamos dicho, es un líquido estéril que viene dentro de un envase que sirve para hacer lavados. ¿Esto para qué? Para poder brindar el lavado ocular, que es lo que comúnmente sucede, digamos, por la impactación de las astillas. Ahora también tenemos que tener vendas compresivas, que no es más que un tipo de venda que es elástica, que ayuda a comprimir el lugar donde se aplica la presión. ¿Esto para qué? Para que una vez que hayamos curado con nuestras gasas estériles, los cortes eviten la hemorragia continua. Si vemos aquí un pequeño paréntesis, vamos a ver una diferencia que hay entre quemadura y corte. La quemadura no va a sangrar tanto, pero el corte sí va a sangrar. Entonces sí necesitamos vendas compresivas para las empresas que se dedican al corte, para esta familia. Ahora también está todo lo que habíamos dicho como base, de tener analgésicos, de tener y de por ahí la lidocaína que habíamos dicho para aplicar en spray en el lugar, que nos sirve bastante. Ahora, acá voy a hacer un hincapié de una enfermería primaria, se puede decir. Como habíamos dicho, mientras más grande es el lugar de trabajo, tiene que estar más equipado, y la persona también, por ende, tiene que estar más capacitada. Si el lugar donde trabaja excede las 100 personas y ya está equipado su lugar de 5x5, como lo habíamos tocado sus dimensiones, y ya tenemos la camilla, tenemos el oxígeno, tenemos nuestro buen estante equipado, tenemos que tener sí o sí un equipo de sutura. Por ejemplo, si nos vamos a tocaba hace rato que el colegio puede estar orientado como una empresa, visto como una empresa. Tocando un poquito ese tema, adecuándolo, viéndolo quizás como un lugar de funcionamiento. Ejemplo, jugando básquetbol, hay un pequeño roce y uno de los alumnos cae, y en la esquina del pavimento
se hace un corte profundo. No podemos agarrar simplemente limpiarlo y ponerle gasas y envolverlo y olvidarnos del asunto hasta mandarlo a un hospital. Quién sabe, la hemorragia es muy, muy profunda. Y por más que pongamos apósitos, por más que le pongamos venda, va a seguir sangrando. Los primeros auxilios tienen que evitar que el paciente se complique hasta que llegue a un centro más capacitado. No va a dar el tratamiento definitivo, pero sí tiene que estabilizar al paciente en el lugar. A eso van dirigidos. Entonces, si ya es grande el lugar de trabajo, ya tiene que tener el equipo de sutura preparado ahí, dispuesto para que ese personal, que también va a estar mucho más capacitado, pueda tal vez dar unos 2 o 3 puntos de sutura. Esto no de manera definitiva, sino para cohibir la hemorragia y evitar que nuestro paciente pues sufra una complicación por una pérdida grande de sangre. Así que vamos a ir viendo que mientras más grande el lugar de trabajo, mientras más complejo el sitio laboral, más también tiene que ser la capacitación del personal y el equipamiento del lugar. Muy interesante realmente lo que usted nos menciona en este momento. Y bueno, pues estamos viendo con esta situación también de que nuestros colegios de verdad deberían estar equipados, ya sea con un personal y lo que es el botiquín y el lugar adecuado para dar los primeros auxilios. Ya antes de finalizar nuestra entrevista, y esperemos que siempre esto sea de gran utilidad, especialmente para los estudiantes, ¿no? Un botiquín, lo mínimo que debería tener un botiquín familiar en una casa, ¿cuáles serían los implementos? Tenemos, perfecto, el botiquín familiar es algo un poco más sencillo, hay que ser claros. Acá tenemos que tener los analgésicos que habíamos hablado, cualquier antiséptico que se maneje, porque en la casa obviamente no vamos a tener accidentes por quemaduras fuertes como en una empresa, o cortes muy muy profundos como tendríamos en el área laboral, en una cortadora, como basándonos a nuestros ejemplos, claro, que habíamos tocado previamente. No vamos a tener ese tipo de accidentes tan fuertes, así que un antiséptico cualquiera que esté permitido, que se pueda encontrar en una farmacia. Dentro de esto tenemos el mercurio cromo, tenemos la iodopovidona, tenemos el agua oxigenada. Son antisépticos sencillos de primera línea que sí o sí deberían estar presentes. Ahora, como tercera, un kit de limpieza básico que consiste en gasas, no importa si no son estériles, pero que estén limpias, apartadas, algodón que esté para terminar de limpiar, y quizás esta parte es un poco, no sé cómo tocarlo de manera adecuada, la complejidad que va a tener el botiquín en la familia. Muchas veces tenemos la falsa idea de decir que mientras más equipado esté, mucho mejor. De hecho, al contrario, se ha demostrado que mientras más equipado está un botiquín familiar, hay más posibilidad de intoxicación y mal manejo. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas y los estudios que han realizado en los países. Claro, porque no en todas las familias hay una persona con todo el conocimiento y capacitado para utilizar aquello, ¿no es cierto? Exactamente. De hecho, el botiquín, el familiar, tiene que ser lo más sencillo posible, cosa que brindar una ayuda instantánea, corta, mientras buscamos ayuda en un lugar mucho más especializado. Ejemplo, llamar una ambulancia, llamar a un médico domiciliario si es que estamos en un lugar alejado, o intentar encontrar algún tipo de transporte para llevarlo a un hospital, que sería lo más adecuado dentro de un hogar. No, los primeros auxilios, eso quiero hacer el énfasis, no están dirigidos a solucionar el problema in situ para no llevar al paciente a un hospital o a un lugar más capacitado, sino simplemente están para estabilizar y proteger al paciente en el lugar mientras se busca una ayuda más capacitada y más especializada. Así que el problema específico de equipar al máximo un botiquín en la casa nos da lugar a que tal vez haya niños en la casa que de curiosidad busquen, saquen medicamentos, lo tomen, se intoxiquen. Cuando existe personas adultas mayores,
tienen la idiosincrasia de pensar de que mientras más tabletas toman les va a hacer más efecto. Entonces, por ende, también se comportan algo como niños y tienden a intoxicarse por el otro extremo. Así que el botiquín de la familia, nuevamente vamos a hacer hincapié, tiene que ser lo más sencillo: antisépticos, gasas, uno que otro analgésico y de repente por ahí una venda, nada más. Y el alcohol, el clorocromo, el agua oxigenada, que son muy importantes. Que está dentro de los antisépticos. Todo eso está dentro de los antisépticos que se manejan. Bueno, muy interesante realmente, doctor, la entrevista, y sé que a nuestros estudiantes, a las personas que estén viendo esto, realmente les ha de ser de mucha utilidad. Y bueno, los vamos a estar invitando en otra oportunidad para que podamos estar hablando de algunos otros temas también que son muy importantes, referidos a lo que es especialmente los primeros auxilios, que es lo que las personas comunes de alguna manera deberíamos tener conocimiento. Muchas gracias, doctor, por haber accedido a esta entrevista, y bueno, pues en otra oportunidad estaremos nuevamente con usted. Perfecto. Para más detalle, aparte de la descripción que vamos a hacer en el video, que me parece informativa, vamos a dejar en la descripción del video un pequeño listado de todo lo básico que tiene que tener tanto un botiquín dirigido al lado laboral como un botiquín dirigido al lado familiar. Perfecto, perfecto. Oh, el gusto es mío y nuevamente estamos prestos para colaborar en este tipo de capacitaciones, aunque sencillas, pero estamos a la mano. Muchas gracias. Muchas gracias.